Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Hoy vamos a mirar ya definitivamente, o sea, sacar a la luz completamente al rico. ¿Por qué su fe? ¿Por qué su negativa a la palabra de Dios? ¿Por qué su negativa al sistema que Dios les entregó para agradarlo a Él? Moisés y los profetas y toda la administración en el templo para agradarlo a Él. Y todo eso sabemos que profetizaba era del Mesías, de Silo, del siervo de Dios, del que el Señor, el Padre llama en Isaías 49:3, lo llama, oh Israel, al Mesías, en ti me gloriaré. Y en los versículos hasta el 6 muestra de por qué el único que iba a glorificar al Padre iba a ser su hijo, Israel, el Mesías. Ojo, no otro Israel, nada que ver. Porque vamos a entender más adelante las paradojas de Dios. Si no entendemos las paradojas de Dios, no vamos a poder verdaderamente entender nada de la palabra profética del Señor. Porque el Señor siempre habló de dos Israel, de dos Jerusalén, de dos siervos, de dos templos, de dos pueblos, siempre una paradoja de Dios. Entonces, muy importante el ver que cuando el Mesías vino a cumplir todos los propósitos y todas las profecías que hablaban de él, como el rico o esa cúpula, o los escribas, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los intérpretes de la ley, se levantaron a muerte contra él y contra todos los propósitos en los que Dios lo había enviado a él. Entonces, muy importante que hoy ya, para poder comenzar la otra semana, ya a desarrollar las doctrinas, diferentes doctrinas que han sacado los hombres de esta parábola. Entonces, muy importante, hermanos, estamos en la enseñanza 25 de el rico y Lázaro, o el Lázaro y el rico, y su perspectiva escatológica. Muy importante. Y vamos a leer en el verso 29 al 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico entonces dijo: no, padre Abraham. Moisés y los profetas, no. La palabra de Dios, no. Nada que ver con eso. Pero si más bien alguno o Lázaro fuere a mis hermanos, estamos hablando de los versos anteriores, que él le pide de que le resucite a Lázaro y que sus hermanos lo vean resucitado. Entonces Abraham le dijo: no. A Moisés y a los profetas tiene. Digo: no, padre Abraham, Moisés y los profetas no. Más bien, si alguno, si Lázaro fuera a ellos de entre los muertos, mis 5 hermanos, que ya vemos que son las otras 5 sectas, se arrepentirán. Acordémonos, está hablándole ahí a los fariseos, pero están los escribas, los saduceos, los esenios, los celotes y los herodianos. Entonces está hablando de esos 5 hermanos. Muy importante. Pero si más bien enviaré a Lázaro de entre los muertos, mis hermanos, las sectas, para que veamos esos milagros, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque Lázaro se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío, gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Gracias, Señor, por estas cosas tan maravillosas que nos estás enseñando y mostrando en tu palabra, Señor. Tu palabra, interpretando tu palabra, es lo único que queremos, Señor. Estamos cansados de las interpretaciones privadas y de las escuelas privadas de interpretación, Señor.
Queremos todo encontrarlo en tu palabra y que tu palabra nos convenza. Queremos ser como esos de Berea, Señor, que examinaron las enseñanzas de Pablo, que las escudriñaron y ahondaron y cavaron sobre ellas para ver si Pablo, el hombre con más revelación en la Biblia, les estaba diciendo lo que era bíblico o si eran inventos humanos. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, Señor. Muy importante, hermanos. Ese es el propósito, como los de Berea, no más. Como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras, cada día, hermanos. Esto, la palabra tan profunda, una palabra eterna tan profunda, y uno cada 8 días un pedacito. O reunirse para que le den el mantenimiento de siempre. Hermano, nunca vamos a crecer a la estatura del varón maduro. Se refiere a la estatura en cuanto al conocimiento de la palabra revelada del Señor, y como esa palabra es poderosa, es viva, es eficaz para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestro carácter. Esa palabra, a medida que vamos conociendo, Dios se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y cada cosa más pequeña, de la inmensidad de Dios y de su palabra. Ojo, Salmo 138:2, la parte C, lo que Dios más engrandeció en todo el universo, su nombre y su palabra. Entonces, muy importante que entendamos de que en esta parábola pareciese que el que está hablando es, el Señor les habla como si les estuviera hablando Abraham, pero Abraham no está ahí, Abraham está muerto. No les está hablando Abraham, está hablando Jesús. Simplemente les pone un ejemplo, una parábola, una figura, para que ellos entiendan, unas sombras. Entonces, el que les está diciendo esto directamente a ellos, a su audiencia, es Jesús. Simplemente lo puso en forma de parábola. Entonces, no fue Abraham. Muy importante. Que si no oyen, ¿qué les dijo Jesús? Si no oyen a Moisés y a los profetas, ojo que les está hablando el Dios eterno, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Dios mismo en carne. Y es el que le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, ni así como tú, ustedes que no están creyendo, ni sus 5 hermanos se van a salvar. No se van a arrepentir. Aunque vean a Lázaro resucitado. Muy importante. Jesús es el que le está diciendo esto. No ningún Abraham. Es un ejemplo que el Señor les pone. Jesús es el que le está diciendo estas cosas. Así que el Señor Jesús usó tipos y sombras que ya hemos visto, ya las hemos visto y las hemos desarrollado, para confrontarlos. ¿A quiénes? A los escribas, a los fariseos, a toda esa cúpula, y desnudar su sutileza e hipocresía contra él, contra el Mesías, el que venía a sentarse en la cátedra de Moisés y que lo quitaron, y contra el Padre y todos los propósitos del Padre, incluyendo el reino y la teocracia, para que Dios gobernara nuevamente. Ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque tenían en su mente y en su corazón una supuesta ley oral, o palabra oral, o la Torah oral, que no era otra cosa que, como el Señor los acusa en Jeremías 8:8, mandamientos de hombres, la pluma mentirosa de sus escribas, como los acusa el Señor directamente. Y como los acusó el Señor, que ya hemos visto los versículos en las enseñanzas anteriores. Entonces, muy importante. Y como les dice el Señor, este pueblo de labios me honran, y le dan la palmadita aquí en el hombro, pero por detrás le están clavando el cuchillo. Él los acusó de eso todo el tiempo. Pero su corazón está totalmente alejado de Dios y de mí. Muy importante, del Padre y del Hijo. Así que el Señor lo que está haciendo en esta parábola es condenándolos eternamente, condenándolos, porque ahí se entabló una guerra en lo que Él les dice, es lo que les está vaciando, es lo que les dice, si no oyen la palabra de Dios, si no oyen a Moisés y a los profetas, y después, que eso era hasta Juan, y ya a partir de Juan soy yo, y si no me oyen a mí, todos se van a condenar. Eso es lo que les está diciendo.
no solamente él, sino sus 5 hermanos, las sectas. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrean a todos los que te son enviados. Entonces, muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermano, y no los cuentos de los que nos han llenado. Entonces, hoy ya, esta es la última enseñanza sobre el rico. Ahora, vamos a seguir con las doctrinas que sacaron de acá. Pero hoy usted va a entender la razón del no del rico. Una razón muy poderosa, pero ya la hemos visto, la hemos estudiado. Ya lo hemos desnudado a través de la palabra, completamente, a toda esa cúpula del primer siglo. Esa generación que el Señor la llama malvada y perversa, como no ha habido otra. Porque esa generación fue la que lo mató a él. Ojo, que llenó la medida, como estaba profetizado. Entonces, hoy usted y yo vamos a entender la razón del no del rico. Y el por qué el Señor los acusó de abandonar la palabra, porque ellos abandonaron a Moisés y a los profetas, abandonaron la palabra de Dios, no quisieron confirmar el pacto con el Hijo de Dios, con Silo, con Emmanuel, con el Mesías. No quisieron confirmar el pacto, más bien se fueron contra él, contra el reino de Dios, contra todos los propósitos de Dios, contra los discípulos del Señor y contra todo lo que tenía que ver con Dios, incluyendo el templo de Dios. Como lo dice claramente, aunque no lo han llevado para un anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:4. Muy importante, muy importante. Hoy definitivamente va a quedar completamente desnudado el por qué, el no del rico. Ya vimos algunas cosas, pero hoy quiero poner varias para que estemos 100% seguros, porque el no del rico, que no tan poderoso, tan terrible, no a Dios, no a los propósitos de Dios, no al Hijo de Dios, no a los discípulos del Señor, no a los profetas del Señor, no al establecimiento del reino de Dios, no a nada que tuviera que ver con Dios, como lo dice segunda de Tesalonicenses 2:4, que se opone y se levanta contra Dios. No hay ningún anticristo. Es que todo el que se levanta contra Dios y contra Cristo es anticristo, como lo dice Primera de Juan varias veces. Es una cúpula, es un gobierno, es unos que eran de adentro que apostataron, siendo de adentro apostataron contra el Señor. Estos a los que Él los está condenando en esta parábola. Los condenó al rico, que es el que lo está escuchando, y a sus 5 hermanos, que les dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, ustedes estarán condenados. No se arrepentirán. O sea, condenación. ¿Quién le está diciendo eso? No ningún Abraham. El Mesías se los está hablando ahí, personalmente. Muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos. Muy importante. Muy importante. Es imprescindible entender, y ya lo hemos visto, que el rico tenía 2 torás. Ya lo hemos visto. Hoy en día mismo reconocen el judaísmo, aunque no tiene que ver nada con la Biblia. Hoy reconocen que ellos tienen 2 torás. Yo les puse el video aquí mismo en la palabra, no sé si hace 8 días o 15 días. Entonces, ellos mismos dicen: nuestra única y verdadera Biblia es el Talmud. Y el Talmud está compuesto de 2 partes. La Misná, que son las interpretaciones privadas que ellos hacen a la Torá de Dios o a Moisés y los profetas, o al Tanakh, y la Gemara, que son interpretaciones y discusiones entre todos esos ancianos a través de los siglos. Y eso ellos juran de que eso se los dio Dios, a pesar de que ellos lo inventaron en una cantidad de años. Dicen y aseguran y juran que Dios se los dio en el monte Sinaí. Mentira tras mentira, por eso la llaman la pluma mentirosa
de ellos, ¿sí ven? Dios, pero la gente, los cristianos prefirieron creerle a sus pastores con todas las mentiras que nos han enseñado respecto a esto, que a Dios. Dios llama de que esa palabra que ellos llaman oral y que ellos dicen que es su única y verdadera Biblia, Dios la llama la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8, por favor, para que entendamos. Así que ellos tenían 2 Torás. Y su Torá oral o Talmud era totalmente contraria a Dios, a los propósitos de Dios, al Mesías de Dios. Y había una guerra a muerte entre sus principios, su fe, sus costumbres, sus tradiciones, su Talmud, su Torá oral y Moisés y los profetas o el Mesías. A muerte. Tan a muerte es que decidieron matarlo a él, acabar con todo lo que tenía que ver con él, acabar con ese nombre y con esa fe y con todos sus discípulos. Ese era el juramento de Pablo. Ese era el deseo ferviente de Pablo. Y él mismo lo dice, que ya los puse en el libro de los Hechos. Creo que es capítulo 26. Claramente él lo dice. Que los forzaba a blasfemar, los castigaba y los forzaba a blasfemar contra esa fe y ese nombre. Muy importante, hermanos, para que entendamos lo sencillo de esto. Mire qué fácil. Por eso es que el Señor les decía a sus discípulos que se cuidaran de la levadura. Jeremías 8:8. De lo que ellos escribían, de lo que ellos interpretaban, la Misná, que son interpretaciones de la palabra de Dios, como hacen hoy en día diferentes escuelas de interpretación, pastores, que son diferentes escuelas, diciendo una cosa, el otro dice otra, el otro dice 5 cosas diferentes de la Biblia, de un mismo punto en la Biblia. Qué tremendo. Entonces, por eso es que el Señor le dice a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, inclusive de la levadura de Herodes. Y en otra parte dice que la levadura de ellos era su hipocresía. Entonces, muy importantes. En Mateo 16:11 dice, ¿cómo es? Les dice el Señor, ¿cómo es que? Porque ellos no entendían, pensaron que cuando el Señor les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de esos los saduceos, se decía, del pan que ellos sirven con levadura. Y el Señor les dice aquí en Mateo 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo no entienden, hermano? Nosotros no entendemos. La mayoría de la iglesia no tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Pura religión y religiosidad. Y sistemas inventados por el hombre de alabanzas, de adoración, donde Dios claramente dice en Colosenses 3:16 y 17 que a Dios hay que alabarlo con cánticos espirituales, con salmos, todo sacado de la Biblia y no sacado de los sentimientos y de las emociones de los hombres, que nos pongan a llorar, pero que no tienen poder de transformarnos. Dios lo sabemos que es así. Entonces, verso 12. En el verso 11 les dice, ¿cómo usted no entiende? De que les estoy diciendo que se cuiden de la levadura de los escribas, de los fariseos y los saduceos. En el 12 dice, entonces ellos entendieron que no les hablaba del pan, de la levadura del pan, pan con levadura, sino de la doctrina, el Talmud, su Torá oral, de la Misná, la Gemara, el Talmud. Eso forma el Talmud babilónico, porque hay un Talmud de Jerusalén, aunque eso no les interesó nunca a ellos, sino el que inventaron en Babilonia. Por eso es que el Señor dice en Jeremías 8:8, cuando ellos estaban ahí, listos para Babilonia. De la doctrina, que se cuidaran de la levadura, o de la doctrina, de lo que ellos enseñaban. Miren, igual hace 2000 años, igual que hoy, se sigue enseñando la misma mentira de los fariseos y de los saduceos. Todo el judaísmo de hoy es 100% fariseo, sacado del fariseísmo, todo. Aunque estos, a partir del año 70, ese judaísmo ya no tiene nada que ver con la Biblia. Que muchos pastores enseñan que sí. Tito
1:14 les dice el Espíritu Santo, usando a Pablo, escribiéndole a Tito: no atendiendo, no le pongan atención, no miren, cuídense, apártense de las fábulas judaicas. Todo fábulas, cuentos, mentiras, inventos, engaños, como lo vamos a ver ahorita. Cuídense de las fábulas o del judaísmo, judaísmo, la pluma mentirosa de los escribas. Cuídense, le está diciendo aquí en Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, todos esos cuentos, ni a mandamientos de hombres, todos los mandamientos que ellos generaron. Hoy en día son más de 6.000 mandamientos. En la época de Cristo eran más de 1.000. Que se apartan de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que se apartan de Cristo, que se apartan de Él, que leer la palabra, que se apartan de la palabra de Dios con la pluma mentirosa de ellos. Fácil. No son parte de la palabra de Dios, de la palabra de verdad revelada. A eso le está diciendo aquí. Entonces, muy importante. Por eso fue que el rico le dijo no a Moisés, no a Abraham, no a los profetas, no al Mesías, no a Dios, no a sus propósitos, no al reino. Y Dios relaciona todas las enseñanzas de ellos que corrompían al pueblo con llagas al ignorar y torcer la palabra de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos eso que enseña Dios en su palabra, que todo lo que enseñaban ellos corrompía al pueblo, corrompía. Por eso el Señor en alguna parte decía: no es tanto lo que sale de uno, sino lo que entra, lo que lo contamina. Aquí está, puras llagas que contaminan eternamente. Y ya le voy a demostrar, para que usted entienda definitivamente, hermano y hermana, para que entendamos qué son las llagas y por qué el Señor llamó de que a Lázaro estaba con llagas. Pero Lázaro en hebreo es Eleazar, y Eleazar significa el que busca la ayuda de Dios o el que necesita ayuda de Dios, el pueblo. Pero también hubo un Lázaro. El Señor les juntó todo eso en una parábola para mostrarles unas verdades eternas e históricas que iban a suceder. Al resucitar a Lázaro y al sacar un pueblo, un remanente de toda esa contaminación tan terrible que había, volviéndolos a la palabra del Señor, regresándolos a la palabra, que será el propósito según todo el Antiguo Testamento, y por supuesto Malaquías 2:7, que el propósito de que ellos existieran, los que enseñaban la ley, los escribas, los intérpretes, el propósito de ellos era que de ellos bebiera el pueblo la palabra de Dios. ¿Ok? Porque ellos eran los pastores, guías y maestros del pueblo, aunque nunca lo fueron. Entonces, muy importante que Dios relaciona las llagas de Lázaro, en este caso del pueblo, con ignorar la palabra. Muy importante. Ahora yo le pregunto, hermano y hermana, analicemos los siguientes versos y si la Torá oral del judaísmo, hablemos del primer siglo, cuando estaba Cristo, de lo que los acusaba de mandamientos de hombres que se alejan de la verdad, y después a través de Pablo, pero en el primer siglo, de las costumbres, habían dejado los mandamientos de Dios por las costumbres y tradiciones de los ancianos, que les imponían al pueblo. Pablo mismo asegura que él les imponía, él iba de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad y de país en país, buscándolos para que blasfemaran contra esa fe y ese nombre y aceptaran su Talmud. Pablo mismo lo asegura, ya lo vimos, hermanos. Entonces, vamos a mirar si ese Talmud o esa Torá oral de ellos o su verdadera Biblia produce llagas o no. Vamos a mirar. Entonces, quiero que leamos varios de estos
versículos del Talmud, o de su Torah oral, o de su verdadera bíblica. Y ya le toca a usted y a mí analizar y comparar con lo que dice Dios, si son llagas o no son llagas. Shebuot 9a, página 33. La ofrenda del macho cabrío en la luna nueva hace expiación por el pecado de Yahweh. Ellos afirman en su Torah oral, en su Talmud, en su verdadera Biblia, que el macho cabrío era ofrecido para perdonar el pecado de Yahweh o de Dios. Muy tremendo. Que eso en Números 28:15 era por el pecado del pueblo. Y ellos aquí se lo asignan al que Dios, esa expiación era por Dios. En Beracot 31b, 32a, página 185 y 198, dice: Elías y Moisés culparon a Yahweh por hacer que los israelitas pecaran. O sea, que Yahweh era el culpable de que los israelitas pecaran. Y Yahweh admitió que ellos tenían razón. O sea, que él era el culpable de hacer pecar al pueblo de Israel. Beracot 31b, 32a, página 195, 198. Otro, en Yevamot 49b, estamos hablando del Talmud, la Torah oral que ellos dicen que fue dada en el monte Sinaí, que ellos dicen que es pura mentira, o su única y verdadera Biblia. Ojo, no la palabra de Dios. Ellos la palabra de Dios la pisotearon, la tiraron a la basura. Por eso pelearon contra ella y pelearon contra el que era la palabra, el Mesías. Lo dice el Nuevo Testamento, por favor, entendamos la palabra. El Mesías era la palabra, él, el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, él es la palabra, él es la verdad, y la verdad es la palabra. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, el Mesías, toda la suma de la palabra de Dios es él. Entonces, Isaías el profeta murió porque llamó a Israel pueblo de labios inmundos. ¿Se acuerda en Isaías 6? Cuando tuvo esa experiencia de que tuvo y vio, dice que en el templo vio como al Señor las faldas le llegaban hasta el piso gigante, y dice que como el Señor no le quitaba la vida sabiendo que él era inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo inmundo de labios. Aquí el Talmud o su Torah oral o su única y verdadera Biblia dice que Isaías el profeta murió porque llamó a Israel pueblo inmundo de labios. ¿Cómo le parece? Y el que los llama así todo el tiempo es Dios en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aunque siempre hubo un remanente. Yevamot 49b, página 324, porque ellos se creían justos. Entonces, al Isaías decir de que él era inmundo de labios y que vivía en un pueblo inmundo de labios, y al acusarlo a él por haber dicho eso a ese pueblo, ellos se creían justos. Pero estamos hablando de quiénes son el Talmud, no es el pueblo. El Talmud es esa cúpula, toda la cúpula que gobierna, de ellos es eso, y esos se los imponen al pueblo. Por eso es que Pablo andaba de ciudad en ciudad y de país en país, haciéndolos blasfemar contra esa fe y ese nombre, el Mesías. Muy importante, hermano. Entonces, ¿habrá llagas? El creer usted esto y de que Yahweh es pecador y que hay que hacer una expiación por el pecado de Yahweh, ¿serán esos llagas, hermano y hermana? Por Dios. Una sola de esas es una llaga eterna, pero siga sumando. Y yo solamente le estoy colocando algunitos aquí, por encimita.
Así que dígame, hermano y hermana, si la fe del rico, por aquella fe que le dijo no a Abraham, no a Moisés, no a los profetas, no al Mesías, cuando les dijo la ley y los profetas llegan hasta Juan, les está hablando a ellos. Ningún Abraham le está hablando a ellos, es Jesús que simplemente les puso un ejemplo. Y él les dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan, ahora es conmigo, desde ahora. El evangelio del reino les es anunciado, o sea, él no quisieron. Entonces dígame, hermano, si la fe del rico produce llagas, que ya lo demostramos por la palabra en Isaías capítulo 1, versos 2 en adelante, 2 al 6. El Señor ahí lo llama llaga podrida, podrida llaga. El ignorar al Señor, el ignorar su palabra, y aquí el pisotear su palabra e imponer su fe por encima de la palabra de Dios y decirle al mismo Jesús en la cara, ahí, no, palabra de Dios no, Moisés y los profetas no, la fe de Abraham no, hermanos. Esto es Biblia y estamos viendo su fe. Ahora, miremos cómo corrompieron las escrituras. Serán llagas, hermanos, la fe del rico, por esa fe, o sea, esa parábola de 12 versículos del 19 al 31, tan pequeñita, ya vamos en la enseñanza 25, más de 2 enseñanzas por versículo, y qué tremendo cómo ahí, mire todo lo que estaba escondido, que jamás nos lo han enseñado, y que más bien algunos en su ignorancia o en su amor desenfrenado por lo que me han enseñado acerca de un supuesto Israel hoy en día, ciegos, no ven esto, ni les interesa verlo. Más fácil lo hacen a uno enemigo. Pero estamos revisando por la palabra y por su propia fe, la fe del rico que le dijo al Mesías. A partir de ese momento, él les dice, ya ustedes no pueden entrar más a través de Moisés y los profetas. Ahora que vine yo, ahora es a través de mí únicamente, del evangelio del reino, mi verdadera palabra, la única que mi Padre engrandeció sobre todas las cosas del universo. Y dijeron que no. Entonces, ¿sí ven? Ahí cuando el Señor les dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, él usa un nombre de Abraham, pero lo usa como una figura del padre de la fe más alta que haya podido existir jamás, y que a través de esa fe todo el mundo tiene que venir a Dios. Sin la fe de Abraham, imposible ser salvos. Por eso lo usó una figura, tipos, como lo estamos viendo. Entonces, miremos cómo corrompieron. Ojo, la fe del rico, su única y verdadera Biblia, la pluma mentirosa de los escribas, las costumbres y tradiciones de los ancianos. Su Torah oral. ¿Sí ven? Todo es lo mismo, la misma palabra. Sanedrín 104a, página 107. Si usted pone en el internet, ahí, Sanedrín 104a, página 707, va a encontrar esto. Yahweh se desagrada cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil. Hemos dicho, todo lo que el Señor les hablaba era por cosas que ellos enseñaban y creían que eran totalmente contrarias a la Biblia. Ahí es cuando el Señor les trae esa parábola en Lucas 10, del verso 25 en adelante, del buen samaritano. Ahí, pero mire lo que dicen ellos, que este es el rico, estos son los mandamientos de hombres, estos son los que Pablo les imponía de ciudad en ciudad, y después de Pablo muchos otros. Estos eran por los que Pablo los hacía blasfemar. Esto era por lo que Pablo quería desaparecer la iglesia, por su Torah oral, que él después lo dio. Todo esto por basura, por amor de Cristo. Muy importante. Aquí no hay nada descontextualizado. Todo es una unidad preciosa. Así que Yahweh se desagrada. A Yahweh no le gusta, a Dios que es santo no le gusta cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil. Y entonces el Señor, basado en esto, les pone un ejemplo allá en Lucas capítulo 10, muy importante, verso 25, y les dice ahí en ese versículo,
Y he aquí un intérprete de la ley, de la cúpula. ¿Sí ven? Intérprete de la ley. Los mismos escribas, los mismos que interpretaban, los ancianos. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, está hablando al Mesías, y dice, ¿para qué? No para bendecirlo, para probarlo. Para probarlo. Ellos siempre que hablan era para probarlo, para hacerlo caer, para hacerlo tropezar al Mesías. Para probar al Mesías. Y le dijo, maestro. Ellos reconocían que él era maestro, que él había venido como maestro. Nicodemo lo reconoce cuando lo fue a visitar en la noche. Sabemos que tú vienes de Dios como maestro. Sabemos, él y toda la cúpula. Ahí está uno de estos. Un intérprete de la ley. No estaba solo, había muchos, pero uno solo le hizo la pregunta. Maestro, sabemos que todo lo que tú haces viene de Dios. Ellos sabían, mas sin embargo, estaban posicionados. ¿Por qué es tan poderosa la fe del rico? La fe de la cúpula, la fe de ellos. Su Torah oral, su única y verdadera Biblia. Las costumbres y tradiciones de los ancianos, la pluma mentirosa de los que... ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué era tan poderosa que Pablo se encegueció? Pablo estaba ciego a muerte. Dice que respiraba odio hacia ellos, hacia Cristo, hacia el reino, hacia los discípulos. Al punto que iba con furia a hacerlos blasfemar, o si no los mataba. Muy importante, hermanos. Se encegueció. Entonces, ahora usted está entendiendo, ya definitivamente, ya porque con esto terminamos, el poder de su fe, el poder para que hoy en día, mayo de 2021, ellos digan de que su única y verdadera Biblia no es la palabra de Dios, sino su Talmud. Yo se los puse. Algunos me preguntaron que se lo enviara, se lo envié. Al que me escriba yo se lo envío. Muy importante, aunque se los puso el video, inclusive cuando él dice eso, pero se le pongo el video completo. Entonces, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Pero era para probarlo, porque ellos sabían lo que tenían que hacer. En Romanos capítulo 2, verso 17, claramente dice que ellos conocían la voluntad de Dios, que ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Claro, ¿cómo no iban a saber? Entonces, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, que está escrito en la ley. O sea, no en su Talmud, en la ley, porque en su Talmud está escrito odio contra todos. ¿Cómo lees? Entonces él le dijo, aquel o el intérprete de la ley o un miembro de la cúpula o de los de púrpura y lino, o el rico le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ojo, y a tu prójimo como a ti mismo. Para ellos, el prójimo no era los gentiles, el prójimo era otro judío. Y si era de la cúpula, mejor, ese era el prójimo. Muy importante, y este es el mandamiento. Así que ese es el mandamiento de Dios. Y el intérprete lo reconoce, pero mire a lo que lo obliga su fe talmúdica, la fe del rico, para decirle no a Abraham, al padre de la fe, la única fe que salva. No hay otra fe que salva sino la fe de Abraham. Al punto que la Biblia dice, Pablo dice que usted puede nacer en Israel y no es israelita. Que usted puede ser descendiente directo en la carne de Abraham y no ser hijo de Abraham, sino el que es el de la fe de Abraham. A ese y a esa fe le dijo el rico que no. Entonces, mire el poder, a pesar de que reconoció, mire que le reconoce porque el Señor les usó la Torah oral de ellos, que él conocía. Y las puso para restregarse y los puso contra la pared, y aquí lo pone contra la pared. Y entonces, él reconoce, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pero mire a lo que lo obliga su fe talmúdica. Mire, para que continuemos leyendo
alguito más de Lucas. Sanedrín 52b, página 358. El adulterio no está prohibido cuando se comete con la esposa de un gentil, o sea que ellos pueden adulterar con la esposa de un gentil. Porque Moisés prohíbe el adulterio con la esposa del prójimo, y los gentiles no son nuestros prójimos. ¿Sí ven? ¿Cómo violan el mandamiento de Dios? ¿Cómo interpretan? Porque la Misná es una interpretación de la palabra de Dios, pero mire cómo la interpretan ellos. Donde dice que el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Y ellos dicen, no, Dios está equivocado. Mi prójimo es otro judío. Los gentiles son nuestros enemigos y nos podemos acostar con las mujeres de ellos. Aquí lo dicen. Y no es adulterio. Sanedrín 52b, página 256. Búsquelo en Google. El adulterio no está prohibido. No, o sea, se puede hacer cuando se comete con la esposa de un gentil. Porque Moisés prohibió el adulterio con la esposa del prójimo. Y los gentiles no son nuestro prójimo. Muy importante. Ahora, ¿por qué el Señor les puso esta historia del buen samaritano? Y les pone, dice que pasan tres tipos de personas. Pasa un sacerdote de la cúpula, un levita de la cúpula y un samaritano, enemigo de ellos, como un gentil. Muy importante. Ahora, dígame, hermano, si la fe del rico produce llagas o no. Mire, produce llagas o no. Porque la pelea en el primer siglo era entre la palabra de Dios y las creencias de ellos. Y las creencias de ellos dicen que Dios se las dio en el monte Sinaí. Ellos tenían sus propias creencias. Pero Dios dice que esa pluma mentirosa nació en Babilonia. Y ellos mismos lo llaman el Talmud babilónico. Todo está en armonía con Dios y su palabra. Y había una guerra a muerte entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de ellos. Por eso acusan al Señor. ¿Por qué? Lo cuestionan duramente. ¿Por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de los ancianos? Muy importante. Entonces dígame si esos son llagas o no son llagas. Ojo, su única y verdadera Biblia. Hace 2000 años. Pero el judaísmo después de eso no tiene nada que ver con la Biblia. Son gente con creencias. Pero hoy en día enseñan lo mismo. Lucas 10:28, ahí estamos. Y le dijo Jesús, bien has respondido, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ellos no lo hicieron, tiraron la palabra del Señor al piso. Aquí cuando le preguntaban, él se sentaba como la cátedra de Moisés, pero después lo quitaron. Entonces es muy importante. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse, porque ¿de qué los acusa el Señor en el verso 15 de Lucas 16? Que ellos se justificaban a sí mismos delante de los hombres para ser vistos por los hombres, pero lo que ellos tenían por sublime o por grande para ellos delante de Dios era una abominación. Pero el intérprete de la ley, la cúpula, el rico, el de púrpura y lino, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo el Señor le relaciona las enseñanzas de Él con sus creencias? Aunque esto nunca nos lo han enseñado. Simplemente el Señor lo puso ahí y ellos lo rechazaban y lo rechazaban. No, todo lo que el Señor les enseñaba, ellos siempre era sacado de su Talmud y de sus creencias. Por eso es que el Señor les enseña sobre el rico y Lázaro, porque fue sacado de lo que ellos creían y los confrontó directamente y usó unos simbolismos porque el Señor únicamente les hablaba por parábolas. Lo dice claramente la Biblia. Entonces, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo no iban a saber quién era su prójimo si el Señor lo enseña desde el primer testamento? Y aquí comienza el Señor a contarle la historia del buen samaritano y de la impiedad del sacerdote y del levita, el mismo que lo está ahí haciendo caer al Mesías con sus preguntas. Tremendo, hermano. ¿Sí ven? Cómo Dios usaba las creencias, su Torah oral, su Talmud, la pluma mentirosa de ellos,
su única y verdadera Biblia, para confrontarlos. Todo el tiempo lo hizo el Señor. Por eso les hablaba con parábolas, para que ellos meditaran. Y después ellos dijeron, ya les entregué el versículo, hermano. Todas las parábolas que Él nos da, se está refiriendo, nos está hablando, nos está culpando, es a nosotros. Aunque los pastores enseñan, no, que ellos no tienen, que hoy en día hay el pueblo de Dios que volvió a nacer, el pueblo de la nación de Dios. Nada que ver, hermano. Nada que ver. El Señor vino con unos propósitos y Él lo terminó todo, lo he acabado. He acabado la obra. El Señor vino con una obra a restaurar, a levantar un pueblo para Dios. El Señor lo hizo. Él vino y acabó toda la obra de Dios. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado, he terminado la obra que me diste que hiciera. Todas las profecías que hablaban de Él, ahí estaba la obra. Y Él dijo, la acabé. Aunque los pastores hoy en día enseñan todo lo contrario. Está bien. Gloria a Dios para el que tiene oídos, que oiga. Aquí comienza el Señor a contarle la historia de un buen samaritano y la impiedad del sacerdocio y del levita, el sacerdote y el levita. Verso 36. ¿Quién pues, le dijo Jesús, después de que le dijo, vino uno? Entonces vinieron a este hombre, lo cogieron, le robaron, lo hirieron, lo dejaron como muerto, así lo dice textualmente. Y lo dejaron tirado en el piso muriéndose. Y dice que viene, entonces pasa un sacerdote. ¿Cuál es la función del sacerdote? El amor, la piedad, la misericordia, expresar a Dios. Y lo miró y siguió derecho el sacerdote. Dice, después pasó un levita también, un sacerdote, uno que sabe de la palabra de Dios, un intérprete de la ley. Dice, pasó, lo vio y siguió derecho. ¿Sí ven? Y después vino un samaritano, uno del mundo, uno que no conoce a Dios, separado de, o sea, que no tiene que ver nada con Dios. Vino y dice, ese le hizo misericordia, lo curó, lo sanó, le pagó a unas personas para que lo cuidaran y le dieran la medicina. Él dijo, cuando yo vuelva, vengo y les pago todo lo que necesiten, háganselo. Ojo, entonces aquí les dice el Señor en el verso 36, ¿quién pues, le dijo Jesús, de estos tres, de los de púrpura y lino, el rico, de los de la Torá oral, de los del Talmud, la Misná y la Gemara, de los intérpretes de la ley, de su única y verdadera Biblia, los de la pluma mentirosa de los escribas, los del mandamientos de hombres, costumbres y tradiciones de hombres? ¿Quién de estos tres, estos dos, el levita, el sacerdote, que son la cúpula, y el samaritano, quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Sí ven? Verso 37. El intérprete de la ley le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo de Dios. Lo que dice Dios en su palabra, ve y haz tú lo mismo. Ahora, mire ese que solamente lo que quería era tentar a Jesús, porque así lo dice el verso 25 de Lucas 10. Mire lo que dice su única y verdadera Biblia, por la que le dijo no a Abraham, no a Moisés, no a los profetas, no al Mesías, no al reino, no a Dios, no a los propósitos de Dios. Mire, Agigá, A con H, Agigá 13a, página 75 del Talmud. Está prohibido enseñarle la Torá a los gentiles. Mire qué amor. Así que, ¿qué produce la fe del rico? Llagas. Zohar 1143a. Mire, Zohar 1143a. Exterminar a los cristianos es algo necesario. Eso lo dice su única y verdadera Biblia. Lo dice este señor judío ortodoxo, hoy, que trabaja desde España para llenar todo el planeta de su Talmud o Torah oral, que ellos dicen su única y verdadera Biblia. En Babá, Kamá, con doble M y K, Babá, Kamá 113a, los judíos pueden usar mentiras para engañar al gentil. ¿Serán llagas?
delante de Dios. Lo que ustedes tienen por sublime, mire, todo esto que tienen por sublime, dice, delante de Dios, es una abominación. Ojo, para que ya quede desnudo completamente el rico de la parábola, desnudo, y podamos entender y ver cómo los pastores sacaron cantidades de doctrinas que no dice ahí nada de eso, respecto a que porque el rico murió y apareció en el infierno, y que porque Lázaro murió y apareció en el seno de Abraham, o la presencia o gloria de Dios. Ojo, al instante de la muerte. Todas esas doctrinas salieron de ahí, pero el Señor no está hablando nada que ver con eso, lo que lo vamos a probar en las enseñanzas de aquí para adelante. Muy importante. Otro de sus libros del Talmud, o su Torah oral, o su única y verdadera Biblia, Gittim con M, 60b, página 284. Yahweh hizo la alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral. O sea, que el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel fue únicamente por el Talmud, por la pluma mentirosa de los que, o sea, lo que mire cómo desprecian y tiran a la basura y queman eternamente la palabra de Dios. Yahweh hizo la alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral, o el Talmud, o su única y verdadera Biblia, o los mandamientos de hombres, o la pluma mentirosa de los ancianos. ¿Serán llagas? ¿Serán llagas? Por eso el Señor dice, lo que ellos tienen por sublime, todo esto que escriben a favor de ellos, de esa cúpula de púrpura y del rico, del gobierno, de los que debieron haber sido pastores, maestros y guías del pueblo, que no lo fueron y que les corrompieron la palabra, y que iban de ciudad en ciudad para matarlos, y la única manera que les perdonaban la vida era si blasfemaban contra la fe del Mesías y el nombre. Muy importante, hermanos. Esto es para niños, ¿sí ven? ¿Sí ven que es fácil? Simplemente, ¿qué estoy haciendo yo? Leyendo, no más. Entonces, Yahweh hizo la alianza con Israel únicamente por causa de la ley oral, su única y verdadera Biblia. Gittim 60b, página 284. Muy importante, hermanos. Y dice en Sanedrín 105a-b que Jesús fornicó con su asno. ¿Sí? Sanedrín 105a-b. Jesús, el Mesías, fornicó, tuvo relaciones sexuales con su asno. ¿Serán llagas? Tal el odio. Ahora, ¿de dónde sale eso? Del no del rico. ¿Por qué le dijo que no a Dios? ¿Por qué le dijo que no a la fe de Abraham? Le dijo que no a la fe, a Moisés, a los profetas. Entre ellos estaba David, que era profeta. Todo el Tanakh, Antiguo Testamento. Le dijo que no al Mesías. Le dijo que no al reino. Le dijo que no a los propósitos de Dios. ¿Por qué? El odio tan grande porque había una guerra entre los mandamientos de hombres, la Torah oral, el Talmud, su única y verdadera Biblia, la pluma mentirosa de los ancianos, los mandamientos de hombres, las costumbres y tradiciones de los ancianos, y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viva que estaba ahí con ellos, porque Él es el que les está hablando. Muy importante, hermanos. Así que es importante que entendamos que el Señor usó todas estas figuras y tipos en esta parábola para desnudar esa mala y perversa generación, de hace 2000 años. Los pastores, a través de la 70ª, la última semana de Daniel, se la trajeron para ahora. Pararon un reloj que la Biblia no dice que lo pararon. ¿Y por qué le creyeron? ¿Por qué les creímos? Porque no somos como los de Berea, somos enemigos de los de Berea, no investigamos, no escudriñamos, cada día las Escrituras. Por eso nos engañan, como han querido nos engañar y nos siguen engañando. Por ahí, oí la palabra, una prédica que acabó de sacar un pastor en Estados Unidos, muy reconocido, en inglés, sobre la gran tribulación, y la voy a desglosar paso por paso para que usted vea
que el 100% son mentiras. Por la Biblia, así como estamos viendo esto, o así como lo escudriñamos todo, por la Biblia. Pero ni aún así la gente quiere. Así que el Señor usó todo esto para desnudarlos, para confrontarlos con su Talmud. Ya lo vimos. Como el Señor, muchas de las enseñanzas, casi todas las enseñanzas fueron sacadas de lo que ellos creían, de su Torah oral, de su única y verdadera bíblica, del Talmud, de la Misná y la Gemara, de los mandamientos de hombres. Muy importante. Para desnudar esa mala y perversa generación, les hablaba en parábolas, sombras, parábolas. Pero ellos dicen y reconocen, todas las parábolas que él usa son contra nosotros. Él lo reconocieron. Que los pastores dicen que no, que ellos son inocentes y que son el pueblo de Dios hoy en día. Mano, el pueblo de hoy en día es uno solo, la iglesia, sean judíos, sean gentiles, sean chinos, sean donde sea, la iglesia, y el resto son pecadores, no más. Por eso dice la Biblia, no seáis de tropiezo, ni a judío, ojo, los que no creen, no quieren saber nada de Dios, ni a gentil, los que están separados de Dios, enemigos de Dios los dos, ni a la iglesia de Dios, que no le seamos tropiezo, a ninguno, porque hay gente que le es de tropiezo a los judíos hoy en día, le son de tropiezo, criticándolo, diciendo, no hay que criticar a nadie, hermanos, todo esto era para el primer siglo, si les podemos compartir, gloria a Dios, pero no es para criticarlos ni señalar a nadie, hermano. Entonces no sea esto de tropiezo a judíos, significa eso, se lee de tropiezo y no vienen, aunque hay muchos judíos que han venido al Señor. Ni a gentil, hay gente que les es de tropiezo a los gentiles, a la gente que no conoce a Dios. Ni a la iglesia de Dios, hay gente dentro de la misma iglesia que le es de tropiezo a siervos de Dios o siervas de Dios en la misma iglesia. Dice, no se hace. Esas tres tipos de personas, judío, gentil y la iglesia de Dios. La única que es de Dios es esta, el resto son pecadores que se tienen que arrepentir, así de sencillo. Pablo lo enseña en la Biblia, ya no hay judío ni griego, solamente pecadores y el resto y la iglesia de Dios. Entonces, el Señor usó esas sombras, usó esas figuras como parábola, pero era el que le estaba hablando y simplemente usó la única fe que Dios admite, la fe de Abraham. Y usó a Lázaro por su significado, su sombra, de que él significa en hebreo el que necesita ayuda de Dios, el que busca la ayuda de Dios, el pueblo. Y usó a Lázaro también porque él iba a resucitar a Lázaro, que le pide él que lo resucite, y les probó que resucitándolo no se iban a arrepentir, y no se arrepentían. Más bien, ese fue el detonador para acabar con Jesús y con su reino. Muy importante. Entonces, para desnudarlos, usó así esa forma de hablarles, para desnudar esa mala y perversa generación, para con Dios y para con los propósitos de Dios. Erubín es otro libro del Talmud, 21a, páginas 149-150, Erubín. Los preceptos o mandamientos de los rabinos son más importantes que los mandamientos de la Biblia. Búsquelo, Erubín 21a, páginas 148-141, búsquelo en internet. Que los mandamientos de ellos, por eso es que le pregunta, ¿por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de los ancianos que son más importantes que Moisés y los profetas y que Abraham y que tú? Ahí está, mírelo aquí, vivo y en directo. Tevamot 20a, página 116. La Biblia dice que los reglamentos de los rabinos deben ser obedecidos, tienen que ser obedecidos, que la Biblia lo dice. El Señor los atacó contra eso todo el tiempo, pero mire, produce llagas este tipo de enseñanzas, las produjeron al pueblo, que cuando él vino, él envió a Juan, dice que Dios envió a Juan primero, Juan el Bautista, para que le preparara el camino, o sea, los corazones de ellos, y Juan no pudo, antes lo mataron. Producirán llagas, y serán llagas. Tevamot 20a, página 117. Los que obedecen a los rabinos son santos, ¿sí ven? No los que obedecen la palabra de Dios, porque en el verso anterior dice que más grande y más importante los mandamientos de los rabinos que la Biblia. Los que obedecen a los rabinos son santos, los que los desobedecen son impíos. Oh, no dice que el que obedece a Dios es santo y el que desobedece a Dios es impío. No, a los rabinos, a sus rabinos.
Hoy en día, los que pertenecen a eso del judaísmo, todo lo que vayan a hacer, se vaya a casar, vaya a conseguir un trabajo, vaya a estudiar, todo se lo tienen que consultar al rabino, por esto, por esas llagas, que el Señor los llama la pluma mentirosa, cómo son engañados. El siglo I y hoy en día, pero hoy en día no tiene nada que ver con la Biblia, simplemente son personas como cada uno de nosotros, con sus creencias. Tebamot 20a, página 117, los que obedecen a los rabinos son santos, los que los desobedecen son impíos. No dice a Dios, mire, Dios no. ¿Por qué el no del rico? ¿Por qué le dijo que no? Ya usted está viendo definitivamente cómo se ha desnudado, le quitamos la ropa completa. Los zapatos, las medias, los calzoncillos, quedó en bola completo, en pelota. Quedó desnudo completo aquí. La fe del porque el no del rico. Rosh Hashanah 25a, página 109. Los decretos del concilio de rabinos, la cúpula, no se pueden cuestionar. O sea, lo que ellos digan, hay que hacerlo. Hay que obedecerlo. Ojo, no la palabra de Dios, no los decretos de ellos. Por eso es que cuestionaron y se le enojaron a Jesús de por qué ellos no guardaban el Talmud o la Torah o su Torah oral o los mandamientos de hombres o los preceptos y costumbres de los ancianos o su única y verdadera bíblica o sus interpretaciones privadas, Mishnah y Gemara. Los decretos del concilio de rabinos no se pueden cuestionar y tienen igual autoridad que Moisés, o sea, que la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí ve? Porque hoy en día algunas iglesias hoy en día dicen, están los mandamientos de Dios y ponen otros mandamientos paralelos y que los tienen que obedecer todo el mundo. Hablan del pelo, de las uñas, de la forma de todo puro mandamiento. Dicen que los tienen que obedecer esos mandamientos igual que la palabra de Dios. ¿Serán esos llagas, hermanos? Esto tiene una aplicación. ¿Serán llagas? ¿Sí ven? Cosa tan fácil. Esto es Biblia pura, simplemente confrontando la guerra que el Señor les mostró en esta parábola. Una guerra entre la palabra del rico, su Torah oral, sus creencias, su fe, sus mandamientos de hombres, por tan poderosos eran para el corazón del rico, que el Señor les está exponiendo a ellos, que le dijeron que no a Dios, no a Abraham, no a los profetas, no a Moisés, no al Mesías, no a los propósitos de Dios. Mire por qué. Qué fácil. Yahweh interviene en una disputa entre rabinos, mire, y queda lógicamente derrotado por un rabino, que Yahweh es derrotado por un rabino cuando vienen a una discusión sobre algún tema. Yahweh proclama al rabino victorioso en el debate. O sea, cuando hay un debate entre los rabinos y Yahweh, oh Dios, dice que los rabinos, que el Señor queda lógicamente derrotado ante el rabino y que él, Dios, declara al rabino victorioso. Baba, Metzia, con T, Metzia, con Z, Metzia, 59b, página 53. Esto los enorgulleció, era el orgullo de ellos en el primer siglo, y lo es ahora. Y el Señor le dice, todo lo que ustedes tienen por sublime es una abominación. ¿Será una abominación? ¿Serán estos llagas que condenan eternamente o no? Porque esas son las llagas, no le busque llagas personales a un Lázaro. Lázaro, el que el Señor resucitó, no tenía ninguna llaga. El Señor les pone simplemente un ejemplo. Y el Señor resucitó. Ahí en Lucas 16 le está hablando, le pide que le resucite a un Lázaro. En el capítulo 22 lo resucita. Y ahí donde dicen, este hombre hace muchas señales porque resucitó a Lázaro. Dice, mandaron a matar a Lázaro y lo mandaron a matar a él para que no hubiera testigos. Ya se los he mostrado verso por verso. Y para cerrar con el no del rico, hacia la palabra de Dios, hacia Abraham, Moisés y los profetas, el Mesías y el reino.
Leamos 3 versículos. Si un hombre, ojo, Sanedrín 54b, página 371. Si un hombre comete sodomía con un niño menor de 9 años, no son culpables de sodomía. Busque en el internet. Los que dominan hoy en día a nivel mundial, Hollywood, donde hacen todas las películas de Hollywood, todos los dueños de eso son judíos, todos. Y como muchos actores, búsquenlo ustedes, sodomía en Hollywood, y va a haber muchos jóvenes, hoy en día ya están de 40 o 50 años dando testimonio de cómo para poder triunfar allá, todos los niños cuando llegaban los violaban a todos. Mírelo aquí. Todos, una sodomía completa a nivel mundial. Ojo, si un hombre comete sodomía con un niño menor de 9 años, un hombre está hablando de ellos, no son culpables de sodomía. Sanedrín 54b, página 371. El coito o sexo con un niño menor de 8 años no es fornicación. Sanedrín 69b, página 470. Sexo con niños. Sodomía. ¿De dónde salió? ¿Dónde la inventaron? Talmud, su única y verdadera Biblia. La Torah oral. La pluma mentirosa de los escribas. Las costumbres y transiciones de los ancianos. Oh, estoy exponiendo muchas cositas aquí, aunque son cientos. Estoy poniendo una aquí otra. Esta es la fe del rico. Por eso ve que le dijo no a Abraham. No a Isaac, no a Dios, decirle que no a Dios y decirle que no al Dios vivo, Emmanuel, Dios con nosotros. El que el mismo Nicodemo reconoció, sabemos que vienes de Dios como maestro. Aquí el intérprete lo llama maestro. Ellos cada que hablan con él lo llamaban maestro porque sabían que era un maestro de la palabra de Dios. Pero ellos reconocen toda la cúpula, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros y las maravillas que tú haces si Dios no viene. Si no vinieras de Dios. ¿Sí? Ellos lo sabían. El sexo con una niña menor de 3 años, ojo, escuche bien, 3 años, no es nada que Tubot 11b, página 58, con K, que Tubot 11b, página 58. El sexo con una niña menor de 3 años no es nada. Sodomía. Producirá llagas. La fe del rico. Qué llaga tan grande decirle que no a Abraham, no a Moisés, no a los profetas, no al Mesías, no a los discípulos, no a los propósitos de Dios. Así que, ya para terminar, le quiero decir, hermanos, que hoy usted y yo, usted entendió sin lugar a la más mínima duda la razón del no del rico. ¿Por qué le dijo que no a Dios? ¿Por qué le dijo que no a la fe de Abraham, que es la única que salva? Y tal es así que el Señor dice en la palabra a través de Pablo de que no es israelita el que nace en Israel, sino el que es de la fe de Abraham, ni que es judío el que es descendiente de Abraham, sino aquel que es de la fe de Abraham. Miren, claramente. Ahora usted entendió sin lugar a la más mínima duda la razón del no del rico y el por qué el Señor los acusó a muerte y de condenación de abandonar la palabra de Dios y producirle llagas al pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre por un día más que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu espíritu y en pos de tu verdad, Señor. Que queremos ser como esos hombres y mujeres de Berea, Señor, que escudriñamos cada día las Escrituras para ver, comprobar, examinar, textear nuevamente si todas las enseñanzas que nos han dado son conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias y te bendecimos, Señor. Señor, yo te bendigo por tanta hermosura que nos vienes enseñando. Así que, hermanos, comparta la palabra. Mire qué sencillo. Ojo,
Esto no es para acusar a ningún judío hoy, nada que ver. Aunque el judaísmo sigue con estas mismas cosas. Pero estamos hablando de la Biblia. Todo esto tuvo un cumplimiento y un juicio eterno en el año 70 contra esa mala y perversa generación. Aunque los pastores trajeron de que la generación es para estos días. Así que bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Nos da mucha tristeza, hermanos, de nuestro hermano Jorge, tan lindo, esforzado, como a pesar de sus situaciones, de sus desánimos, buscaba y siempre me estaba llamando: pastor, envíeme la palabra. Hasta poquito antes de que se enfermó, no sabíamos que él tenía una enfermedad que se llama EPOC, que es una enfermedad en los pulmones, por la traía desde hace años, y esa enfermedad al final se lo lleva a uno, y se le complicó y el hermano se murió el martes. Pero bendito es el Señor, nos queda en mi corazón que siempre hablaba con él, siempre estaba hablando con él, enviándole la palabra, el gozoso con la palabra. Bendito es el Señor. Me da mucha tristeza, y para que usted lo sepa, hermanos, y que el Señor fortalezca a su familia, su hija, en fin, su familia. Y sabemos que eso nos puede pasar a todos, que en definitiva todos nos vamos a morir. Por eso es que tenemos que vivir para agradar a Dios. Ese es el propósito, de entender las Escrituras para verlo cada vez más grande, y nosotros más necesitados de Él. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.